Notimundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía. Y justamente lo que escuchábamos hace pocos minutos, miembros de las Fuerzas Armadas identificaron túneles en el Centro de Privación de Libertad de Cotopaxi. ¿Los internos tienen los medios para salir de las penitenciarías a conveniencia? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña Byron San Miguel, el experto en seguridad. Byron, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Gisela. A las órdenes. Byron, según las autoridades, los túneles se utilizaban para la conexión interna entre los patios de pabellones de mínima y mediana seguridad, pero también para la posible salida al exterior de la cárcel. Este hallazgo, ¿cree usted que muestra que incluso después de múltiples estados de excepción y una declaratoria de conflicto armado interno, los reclusos todavía mantienen el control de las cárceles? No creo así, estimada Gisela. Mire, desde que entraron Fuerzas Armadas en el gobierno de Daniel Noboa a inicios, cuando declara con el decreto 111 el conflicto armado interno, Fuerzas Armadas, ya de acuerdo a la ley, entran a las cárceles y no saben cómo encontró. El estado de las cárceles en todo el país era deplorable. Había lo que usted indica, túneles por todo lado, había caletas donde guardaban las armas, los celulares, droga, etcétera, etcétera. Y las Fuerzas Armadas ingresaron y ahora tienen el control total, pero siempre, como ha pasado tantos años, esas cárceles sin ser controladas debidamente, hay muchos todavía túneles, muchas todavía caletas. Pero que yo no le planteo esto justamente porque no se entiende cómo en pleno 2024 con tecnología para monitorear los subsuelos, que justamente fue de la mano con el inicio de la militarización de este gobierno en las cárceles y el control que se decía lo estamos tomando y que así parecía, pues se utilizó esta tecnología para monitorear lo que había abajo de la tierra en los subsuelos. ¿Cómo es posible que esto que permitía hacer un mapeo para darse cuenta de que los presos estaban saliendo o entrando de las cárceles a conveniencia a nivel nacional, pues y que se ha utilizado esta tecnología también en otros países, no se utiliza algún tipo de, esta vez, algún tipo de radares o sensores de calor para ver el movimiento subterráneo? Porque se suponía que teníamos ya toda esa tecnología y que la estábamos utilizando. Ya en otras cárceles se había encontrado caletas, ¿no? Caletas con unos túneles también donde veíamos que se estaba guardando droga, armas y demás. Mire, estimada Gisela, yo he entrado acá, especialmente en la ciudad de Guayaquil, a las cárceles, porque nosotros con nuestra organización estamos ayudando. Tenemos 800 militares ahí afuera de la penitenciaría del Litoral y las cárceles de La Roca, etcétera, etcétera. Y ahí están 800 militares durmiendo en carpas, ¿no? Están peor que los presos. Entonces, porque el conflicto armado interno declarado, teníamos que actuar así, estamos en guerra, ¿no es cierto? Los militares y los policías están en guerra y hacen todo el esfuerzo, entran, revisan todo, pero se siguen, no es que actualmente están entrando armas o celulares, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que tenían almacenados de mucho tiempo y se está haciendo un minucioso trabajo y se están encontrando poco a poco todas estas caletas y estos túneles. Este que encontraron no fue detectado anteriormente, entonces siguen y yo estoy seguro que posteriormente se encontrarán muchos más, otras caletas y es así. Este trabajo es arduo, difícil y en el tiempo va a tomar más. Yo me imagino que debe ser difícil. Va a tomar las Fuerzas Armadas más medidas para que las cárceles sean ya bien controladas. Entiendo y claro que no va a ser fácil este control y va a tomar mucho tiempo el mantener las cárceles completamente resguardadas y controladas, digamos, pero sí me llama la atención, hablando de tecnología, que seguimos teniendo internos con internet, que usan wifi, que tienen conexión, entran celulares. ¿Para qué quieren celulares si no tienen señal? Supuestamente. Porque además, si uno se pone a pensar, a ver, los inhibidores de señal de internet
nacieron cuando nació también el wifi, el internet aéreo. O sea, entonces no entiendo cómo es posible que todavía sigamos viendo que meten teléfonos celulares, que tienen internet, que se pueden conectar, que pueden hacer llamadas y hablar desde el interior de las cárceles. ¿Qué pasa con eso? Sí, a mí también me llama mucho la atención. Por ejemplo, yo escuchaba lo que decía el candidato presidencial Jan Topic, donde que decía que él inclusive fue a hacer y colocar estos inhibidores, pero no sé qué pasa. Yo también estoy muy sorprendido porque siguen entrando. Por ejemplo, ahora he encontrado a 18 militares ahí con celulares acá en la cárcel de Guayaquil. Y eso yo quisiera decir al mando que es importante que roten a la gente, porque hay personas que están ya mucho tiempo y hay mucho dinero. Estos presos de estas bandas tienen mucho dinero y también corrompen a los militares. Un militar que está allá y que está necesitado, no por excusa, ¿no? de su familia, y le pagan sus $20,000, entonces se corrompe. Pero es necesario que esta gente esté rotando permanentemente y la contrainteligencia también detecte a estos malos elementos como lo ha hecho. Pero yo sí creo que tienen que poner más medidas, como usted dice, y como todos queremos, para que las cárceles sean las prisiones como deben ser. Sí, deben estar incomunicados, deben seguir un régimen, y todavía creo que no es así. Es que llama mucho la atención todo lo que sucede, porque también según las autoridades, pues estos ductos se utilizaban para el ingreso de armas de fuego al centro de detención, un centro de detención donde pues hemos visto que en años pasados se han registrado tremendas matanzas, y de acuerdo con las imágenes que compartió las Fuerzas Armadas, los canales son suficientemente amplios, es decir, puede pasar por ahí fácilmente una persona. Además estarían recubiertos de un material de cemento, se los ve muy bien, mira, muy bien armados, ahí tenemos las imágenes, se ve realmente una infraestructura muy, muy buena, muy bien hecha. ¿Cómo es que entran los materiales de construcción a la cárcel si, como usted dice, están resguardadas por 800 o 700, cientos de militares en los exteriores? Pero estoy seguro, estimada Gisela, que eso no fue hecho en este periodo, eso fue hecho con anterioridad desde hace muchos años. Entonces, lo que me llama la atención es que recién se han descubierto, porque actualmente no pueden entrar esos materiales. Este túnel es hecho diga usted, unos 3, 4, 5 años atrás, en los gobiernos anteriores, pero creo que desde que tomaron el control las Fuerzas Armadas, el tratamiento, yo lo he comprobado, yo he entrado allá acá y mire, hay disciplina en las cárceles. Los presos, como usted ha visto en muchos reportajes, cantan el himno, luego reciben su comida. Es decir, los presos han agradecido a las Fuerzas Armadas porque ahora sí los derechos humanos están respetados, porque antes ellos tenían que pagarles, inclusive les amenazaban de muerte a ellos y a las familias si no les pagaban, etcétera, etcétera. Pero ahora hay un mejor control y poco a poco se van a ir encontrando más de estas cuestiones que nos van a sorprender. Pero fuera de que nos sigan sorprendiendo, de que estos ductos, pues según las autoridades, transportaban, servían para transportar armas, pero también se ha encontrado, por ejemplo, armamento en las mismas oficinas del SNAI. Entonces, también sale a la duda el de si los internos realmente necesitan los ductos cuando se encuentran, también cuando hacen allanamientos a las cárceles, encuentran armamento en las oficinas del SNAI, los presos con televisiones, con un montón de cosas. A veces yo digo, ¿será que utilizan esos ductos? Porque si los tienen en las oficinas del SNAI, ¿para qué necesitan ductos si entran con toda la legalidad del caso? Lo que pasa es que el SNAI era una organización que estaba corrupta, y ahora por eso es que tomaron las cárceles las Fuerzas Armadas sin ser su competencia. Las Fuerzas Armadas están hechas cargo y no entregarán, ha dicho el presidente Noboa, hasta que el SNAI sea bien reestructurado. Ahí está un general ahora al mando del SNAI. Esperemos que estén ya reestructurando, porque todo estaba corrompido. Los directores de cárceles inclusive estaban, como dice usted, en sus oficinas almacenando armas y celulares, etcétera. Lo que sí yo le quiero pedir, aprovechando la entrevista, estimada Gisela, es que, mire, nosotros, hablo como Fuerzas Armadas, la fuerza pública, tanto las Fuerzas Armadas como la policía, necesita que la Corte Constitucional apruebe el estado de emergencia, el estado de excepción que va a mandar el presidente. Ha sido revisada por una asociación de juristas internacionales, y ese estado de excepción que va a mandar el presidente está bien hecho, comprobado, y necesitamos
las fuerzas del orden ese estado de excepción, porque no, de otra forma no se puede combatir el narcoterrorismo sin el estado de excepción, porque no se podría entrar a los domicilios, no se podría interceptar comunicaciones, sino pidiendo a un juez, y ese trámite burocrático demora mucho, y además jueces corruptos pasan el dato a estas organizaciones y cuando va la fuerza pública ya no les encuentra. Eso sí, yo quería por este espacio pedir a la Corte Constitucional que es necesario que ellos aprueben el estado de excepción que necesitan las fuerzas militares, y además que la justicia no les suelte después de que arriesgan la vida a los militares en capturar a estos narcotraficantes, al otro día lo sueltan. Es decir, la corrupción en la justicia tiene que también ser revisada y abolida. Claro, las reformas y el trabajo y el esfuerzo se tiene que hacer en conjunto de varias instituciones, porque si no, estos esfuerzos aislados, por más que los militares hagan bien su trabajo, pues no nos sirve de nada. Eso tiene razón. Pero ¿cree usted, justamente en esta misma línea, que la presencia de la fuerza militar representa en realidad una medida estructural para la depuración del sistema de rehabilitación social? Sí, completamente seguro. Mire, el mando militar es un mando que está bien estructurado. Además son gente que ha sido preparada para la guerra. Nosotros los militares estamos preparados para ver. Este mando está consciente. Y yo he hablado... Para la guerra, pero no para la rehabilitación, y ese es otro problema que también tenemos. Así como usted dice que la justicia tiene que hacer su parte, dentro de las cárceles no solo está el control, está la rehabilitación, porque ahí hay presos de todo tipo, hay hasta padres que no han pagado la pensión alimenticia, que no son asesinos ni narcotraficantes, hay gente que ha cometido errores en su vida, pero que quiere salir a servir a la sociedad. Sí, pero en la guerra el principal centro de comunicación y control de la delincuencia eran las cárceles. Por eso es que entró Fuerzas Armadas para neutralizar eso. Y ténganlo por seguro que los mismos personas presas y que quieren rehabilitarse están agradecidos de que las Fuerzas Armadas estén ahí, porque antes no estaban seguros, no comían porque debían pagar, y además podían de la noche a la mañana estar muertos con estos ataques eso que hacían los grupos delincuenciales que dominan las cárceles. Entonces, más bien esta gente, los presos que están ahí, que quieren rehabilitarse, están agradecido de que Fuerzas Armadas estén bien, y el presidente ha dicho que una vez que esté ya bien reorganizado el SNAI con el asunto de rehabilitación, entregarán Fuerzas Armadas. Pero hoy, con el conflicto armado interno, Fuerzas Armadas tienen que seguir al mando y en control de las cárceles, que son el centro de comando y control de la delincuencia organizada. Pero no dejemos de lado el tema de la rehabilitación de los internos. Eso es básico, tanto como que la justicia haga su trabajo, que la policía haga el suyo, que los militares hagan el suyo, que los guías del SNAI hagan lo suyo, pero también que exista una verdadera rehabilitación al interior de las cárceles. Yo le agradezco muchísimo, Byron. Muchas gracias, Gisela, siempre a las órdenes. Te felicito por su programa. Le agradezco muchísimo. Nos acompañó Byron San Miguel, experto en temas de seguridad. Notimundo a la carta.